Muy bien, comenzamos a transmitir por Facebook. Mientras se pone a llover en la ciudad de Valdivia. Llueve sobre Valdivia. Ahí estamos. Perfecto. Es mucho más cómodo transmitir por Facebook. Definitivamente. Ya no peleo con YouTube, no paso problema, no tengo que instalar la camarita, ni nada. Simplemente coloco mi teléfono y después subo esta grabación a YouTube y quedamos todos felices. Así que súper bien. Comenzamos en 5 minutos y ya tenemos a Maggie Jones. ¿Cómo estás, querida Maggie? Margaret, ¿cómo estás? Te mando un abrazo a la distancia, un abrazo a la gran distancia que nos separa. Abrazos para esos lados del mundo. Em, Oye, ahora me empiezan a salir los comentarios aquí em, en la pantalla del teléfono. Antes no me salían, no sé por qué. Yo estoy muy bien. Una mañana un poco extraña, estoy como entre enojado y no sé por qué digo que estoy muy bien si la verdad es que ando como molesto hoy día. No les puedo decir por qué, pero ya que nos conocemos hace tanto tiempo y como esta cosa no es que el show debe continuar, hoy día ando como enojado. O sea, no es que ando como enojado, ando enojado. Pero vamos a sacar adelante este estudio igual y lo vamos a pasar bien igual, ¿no? Si eso no, una cosa no quita la otra. Y de hecho es bueno que ande enojado porque además el texto bíblico que vamos a estudiar el día de hoy dice algo en relación al estar enojado. Así que creo que está súper bien que hoy día haya amanecido con las malas pulgas. Eh, Diego Pérez Cuellar dice, Pastor, los libros que mencionaste en el capítulo anterior, ¿dónde pudo conseguirlos? Buena pregunta, mira, querido Diego. El comentario de Cogelet lo compré hace como 5 o 6 años y lo compré en una librería que está en Argentina que se llama Librería Judaica. Si no me equivoco es libreriajudaica punto algo. A ver, déjame revisar. Porque siempre estoy revisando eso. Y aquí está, libreriajudaica.com. Eh, Voy a estornudar. No pude estornudar, qué mal. Ya, bueno, se llama libreriajudaica.com. Ahí lo compré. Que- Tiene como un compilador, pero como que nunca he tenido muy claro quién lo compiló, ¿no? Porque tiene cosas escritas también en hebreo moderno y nunca he querido traducir eso, ¿no? Pero es el comentario plomito, ¿no? Cogelet. Y ahí lo encontrarán ahora. Yo sé que ahora tienen otro comentario, pero ese no, ¿ya? Entonces, ese es uno de los... y el otro libro que se llama Cogelet Rabá, ese está en la editorial Verbo Divino. Así que se lo puedes encontrar por Amazon. Yo lo compré vía Amazon. No, lo compré vía Busca Libre. No sé si tú conoces buscalibre.com. Está en varios países. Y la verdad es que no es tan mucho más caro algunos libros. Y ese lo compré ahí. Así que también lo puedes conseguir. Quizás el primero te cueste un poquito más porque no es tan de fácil acceso, ¿ya? Pero ahí están. Ahora, comentarios de Cogelet hay muchos, ¿ah? Uno de los, pucha, ese no lo tengo aquí a mano, lo puedo mostrar después. Hay un comentario técnico me refiero a muy lingüístico, con muchas anotaciones interesantes relacionadas con la cultura y todo, que yo no lo ocupo, pero que es muy bueno. Es de editorial Verbo Divino también, que es un comentario a Cogelet, de un español, si no me equivoco. Julio Atenas dice buenos días. Maggie dice qué pasó. No, cosas cotidianas nomás. Pero además hoy día como que me levanté enojado. Entonces, eh, buenos, buenísimos días. Saludos, Soros. No sé eso. Grego dice buenas tardes. Genial el podcast de ayer. Hoy estuvo entretenida la conversación.
con nuestro hermano Carlos, creo que es, ¿no? Félix, buenos días, buenos días. Gracias, paz y bien. Salud, buenos días a todos. Ya estamos conectados, entonces comenzamos en un minuto. El capítulo número 7. Miren, uno no se da ni cuenta cómo va avanzando. ¿Se acuerdan? ¿Hace cuántos días simplemente nosotros decíamos, o hace cuántas semanas, todos los ríos van al mar y el mar jamás se llena? ¿Mm? Y ya estamos en el capítulo 7. Miren cómo vamos avanzando. Ahora, el capítulo 7 es una delicia. Eh, Absolutamente el capítulo 7 es una cosa maravillosa, ¿no? Eh, es pura sapiencia, ¿no? Es como un compilado de proverbios, pero en solo un capítulo, ¿no? Pura sapiencia, puro proverbio, pura sabiduría, axiomas, paralelismos poéticos, etcétera. Es una cosa sabrosa de poder leer y de poder estudiar. Ya, vamos entonces, capítulo 7, versículo 1, 2 y 3, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Recuerden que nunca queremos pasar más allá del análisis de 3 versículos porque si no la cosa, como decimos en Chile, se chacrea, ¿no? Siempre tenemos que invitarnos y esa es como una obligación. Yo cuando le digo a mis estudiantes, miren, ¿se acuerdan que ayer yo les dije que para hacer un estudio profundo, esto lo dije desde la casa, ¿no? Si alguien quiere hacer un estudio profundo de la Biblia, no requiere demasiados conocimientos. El conocimiento viene posterior a lo que yo les dije ayer. Necesitas una buena cantidad de Biblias, en caso de que quieras tener una visión más o menos objetiva. ¿Se acuerdan que ayer nos detuvimos en una mayúscula que colocó Reina Valera del 60, no en Reina Valera 1909, gracias a lo que colocó nuestro amigo, nuestro hermano Andy, ¿puede ser? No me acuerdo. Entonces, se requieren dos cosas esenciales para el estudio profundo de la escritura. Em, la primera de ellas es tener varias versiones bíblicas, ¿no? Era porque alguien me decía que Beto decía que parece que hay que estudiar mucho lenguas bíblicas. No, tiene que tener una bien, bien surtidito, ¿no? Una Biblia judía, una Biblia católica, una Biblia protestante, por ahí va la cosa, ¿no? En segundo lugar, tener Biblias de traducción literal, por ejemplo, Yuneman es ideal, 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 súper literal, ¿no? Del texto de la Septuaginta, tener una Reina Valera y tener una o dos paráfrasis, ¿no? Por ejemplo, la TLA o la Dios habla hoy son buenas paráfrasis. O sea, teniendo ese conjuntito de Biblias que serán 5 o 6, eh, sin comentarios. No, 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 recórtele los comentarios, sobre todo si la Biblia es MacArthur, recórtele los comentarios de abajo. Entonces, no, no, si puede dejar los comentarios, los puede rayar. Y con eso ya tiene la primera patita. Y la segunda es justamente aquella que todos tenemos. Bueno, la primera requiere un poquito de Masari, ¿no? Tener algunas versiones bíblicas, ¿no? Pero ahora, perdón, es que estoy pensando, es que en español hay una tradición, hay una versión, bueno, hay varias versiones judaicas del Antiguo Testamento, ¿no? Así que ustedes las pueden encontrar. Bueno, Librería Judaica tiene, ellos no son mis sponsors, pero Librería Judaica tiene, y en otras librerías ustedes encuentran Biblias de traducción judía al español, en el Antiguo Testamento, por supuesto. Entonces hoy día la gente puede tener acceso a eso. Pero lo segundo lo traen todos, no necesitas Masari para acercarte a esto. Y es es el principio de la teología liberal. ¿Y cuál es el principio de esta teología? Hacerle preguntas al texto, nada más. Si en el fondo ser liberal o no ser liberal depende de hasta dónde llega nuestra capacidad. No, 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 perdón, no es capacidad. Hasta dónde llega, ni siquiera sé qué palabra usar, porque pensé en valentía, pero tampoco es valentía, ¿no? Eh, es saber hasta dónde llega nuestra búsqueda de confort y de calzar respecto de nuestra comunidad o de la comunidad a la cual pertenecemos. O sea, todo el mundo se hace preguntas, ¿no?
El tema es que algunos dicen, no, sabes que yo me restrinjo, hay una autorrestricción, ¿no? Yo me restrinjo de hacerme más preguntas porque si me hago más preguntas esta cosa se complica. Entonces hay gente que dice, mira, ¿sabes qué? Mejor no me pregunto más que eso. Y está bien, pero hay otros que se van a hacer más preguntas todavía. Y todos nosotros tenemos esa capacidad. Si la diferencia entre fundamentalista, conservador y liberal es el momento donde tú haces la restricción de tus preguntas. No es que no te las hagas, por supuesto que te las haces, pero hay un punto en donde uno dice, ok, yo llego hasta aquí con mis preguntas, déjenme hasta acá nomás, no me muevan de aquí porque no quiero terminar pensando otras cosas, no quiero que me traten de hereje, no quiero, etcétera. Y ahí surge la restricción. Entonces, la diferencia entre conservador y liberal no tiene que ver con que uno lea libros de Rudolf Bullmann, de Kant o de, no lo sé, de Gerhard von Rad o de John Shelby Spong, Maggie, o lo que sea, y que el otro lea libros de MacArthur, ¿no? O de Piper, ¿no? O de Paul Walsh, ¿no? No tiene que ver con eso, tiene que ver con la restricción de tus preguntas. Es la única diferencia. Algunos van a pasar la valla de las preguntas y van a preguntar sin restricción, y otros van a decir, yo llego hasta aquí nomás, ¿no? Por eso cuando yo les decía la otra vez, les hablaba de este libro Love Wins, El amor triunfa, ¿cierto? El amor gana, de Rob Bell, que fue el libro que hizo un terremotazo en Estados Unidos respecto al tema del infierno. Eh, Samuel, que dejó, como decimos en Chile, dejó la escoba en Estados Unidos porque lo único que hace Rob Bell en ese libro es hacerse preguntas y que son las preguntas que todos nosotros nos hacemos, ¿no? Y nada más. O sea, hay preguntas tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, ¿no? Entonces, bueno, así que si alguien le pregunta cuál es la diferencia entre liberal y conservador, usted lo que tiene que decir, la diferencia es hasta dónde restrinjo mis preguntas. Esa es la única diferencia, no hay más. Y dónde está la diferencia entre el liberal y el ateo es exactamente lo mismo. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar con tus preguntas? Y las respuestas que estás dispuesto a escuchar. Entonces, el límite entre ser creyente y ser agnóstico tiene que ver con las preguntas. Nada más. O sea, tú mientras menos preguntas tengas, mientras menos preguntas quieras responderte, vas a irte inclinando hacia el mundo conservador. Mientras más preguntas tengas, más respuestas complejas tengas y más preguntas, te vas a ir acercando al lado más liberal. Así es, mire qué sencillo. Nunca le habían dado una explicación tan sencilla como esa respecto de los liberales versus conservadores. Alfonso dice, hola, hoy podré escucharte mientras hago otras cosas. Toda mi larga lista de labores antes que yo sin ella me castigue de nuevo. Hermano, te compadezco. Gabriel, buenos días, buenos días, buenos días. Samuel dice, rata, ta, 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 la versículo trayeta, ¿no? Hermano, me has hecho reír con eso. Ay, perdón, me equivoqué de grupo, dice. Dispare a diestra y siniestra. Buen día, Antonia. Buen día, Eddie. Eddie fue el que colocó la versión de 1909 ayer. Ya después de esa pequeña explicación entonces acerca de liberales y conservadores, eh, podemos continuar. Capítulo 7, versículo número 1. Vamos a ver el texto. Entonces, la Reina Valera dirá, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Lo hizo rimar más encima Casiodoro de Reina. Eso es un punto, ¿ah? Tratar de hacer rimar en otro idioma un poema que está en otro idioma es toda una hazaña. Abigail Hernández, buen día. Con inicio de clases me ausenté y ya aquí. Bienvenida, Abigail. Y bienvenida, Amy Gebauer. Un abrazo para ti, querida Amy. Bueno, entonces aquí esto les va a encantar, ¿ah? Porque todo el capítulo 7 son como puros dichos y a mí me encantan estos dichos, ¿no?
Entonces ahí surge toda mi ruralidad, ¿no? Con el tema de los dichos. Fíjense cómo Reina Valera lo hace rimar, ¿no? Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Miren qué belleza. Aplausos para Casiodoro de Reina. En el texto hebreo también hay una especie de poemita al principio. La primera parte dice Tov Shem, eh, mi Shemen Tov. Tov Shem, mi Shemen Tov. Oye, Cristina Liv, bienvenida. Ahora tienes chat donde puedes escribir. Qué bueno, me alegro. Bueno, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Bueno, estos son, de aquí en adelante, estos primeros 3 versículos, son los versículos que hacen que cuando una persona los lea diga, no, Cogelet es súper negativo, Cogelet es pesimista, Cogelet ve el vaso medio vacío, Cogelet aquí, Cogelet allá. Pero es porque habla de un tema que nosotros no hablamos comúnmente, ¿no? El tema de la muerte, ya habíamos hablado acerca de ello. Bueno, ahora, literalmente yo traduje esto de la siguiente forma. Mejor es el nombre, porque aparece la palabra Shem, no dice fama, dice Shem, que es nombre. Mejor es el nombre, en griego dirá la Septuaginta el onoma, ¿no? De ahí viene el onomástico. Mejor es el nombre que el buen aceite, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahí estamos claritos. Entonces, lo que hace Casiodoro de Reina cuando coloca fama, lo que hace es una explicación-interpretación, ¿no? Y ahí transforma el nombre en fama, ¿no? Porque tienen la misma relación. Si está bien lo que hizo Casiodoro de Reina, no lo vamos a criticar ahora. Además, no se puede defender. Entonces, el nombre tiene que ver con la fama. Esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano. Es tremendo. Porque todos nosotros tenemos un nombre, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo dice Eclesiastés. Buenos días, querido José Gaete. Buenos días, hermano. Mejor es el nombre. O sea, mejor es tener un buen nombre, ¿no? Que el buen aceite. Y el día de la muerte que el día del nacimiento. O sea, el nombre es fundamental en la, mm, en la mentalidad oriental. El nombre es fundamental, ¿no? Ya hemos hablado de esto en otros capítulos. Y por eso, por ejemplo, en la tradición musulmana, cuando una persona se convierte, le cambian el nombre. Y en la tradición judaica también, cuando una persona se convierte, le ponen otro nombre, ¿no? O le alteran el nombre o lo que sea, pero tu nombre no puede seguir siendo el mismo. De eso lo aprendemos en la lucha de Jacob con el ángel, ¿no? Donde hay un cambio de nombre de Jacob a Israel. Entonces, el nombre es sumamente importante. Tu nombre te precede, ¿no? De ahí la importancia. Mientras que en Occidente nosotros colocamos los nombres porque cómo suenan, por la novela de moda, por el grupo de moda, por el grupo de reggaetón de moda, por el youtuber de moda, por la youtuber de moda, etcétera. Le colocan nombres a sus hijos por, no sé, el youtuber del Romano Móvil. Ah, me honrarían si le ponen a sus hijos Emir, de verdad, me honrarían. Eh, eh, etcétera. Ya me estoy riendo, se me está pasando el enojo. Eh, así que, bueno, este capítulo comienza y se alarga hasta el final en una serie de paralelismos. Todo este capítulo 7 son paralelismos, son máximas que esperan hacerte una persona más sabia, ¿no? Muchas de estas máximas están puestas como si fueran realmente axiomas, o sea, esto es así y no será de otra forma. Pero ya hemos dicho que los axiomas están hechos también para ser cuestionados. Como sea, todo este capítulo 7 apunta a hacerte una persona más sabia y más íntegra, ¿no? Por eso parte diciendo lo siguiente: mejor es el buen nombre. De hecho, uno de los rabinos importantes en el judaísmo del siglo pasado se llama Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, ¿no? Y el Baal Shem Tov, siglo pasado creo que era 18, sí, 19, por ahí.
Baal Shem Tov, así se llamaba, y ese nombre significa el dueño de un buen nombre, ¿no? El Baal Shem Tov, el señor de un buen nombre. O sea, miren, ¿ah? O sea, su nombre era el señor de un buen nombre. O sea, no se andaba con chicas, ¿no? No tenía problemas ahí de autoestima, sino que se puso un lindo nombre, el Baal Shem Tov. Entonces el nombre es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. Ahora bien, aquí hay una especie de inversión, porque ¿se acuerdan que el poema del tiempo dice hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir? ¿Se acuerdan? Sin embargo, ahora la muerte está primero. Dice, mejor es la fama que el buen ungüento, ¿cierto? Mejor el nombre que el buen aceite. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Hay una inversión. En el capítulo 3 donde decía, todo tiene su tiempo, hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Ahora dice que es mejor la muerte que el nacimiento. Obviamente son textos distintos en términos de que el sentido de los textos es diferente, ¿no? Josie colocó aquí la traducción de la NTLH que dice, el nombre limpio vale más que el perfume más caro. Y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Hermosa traducción. Pucha que me gusta esa traducción. Eh, entonces, aquí comienza el paréntesis existencial en el capítulo 3, ¿no? Que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Comienza el paréntesis existencial más complejo del hombre, pero ahora está invertido. La muerte es mejor que el nacimiento, ¿no? Al revés que el poema del tiempo. Quizás porque en el poema del tiempo son afirmaciones sobre la división temporal de la existencia humana, ¿no? Donde nosotros estamos ahí en esos tiempos dentro de un gran tempo, ¿no? Que será nuestra vida. El centro ahí es saber reconocer los diferentes tiempos que pasamos, mientras que aquí, en el capítulo 7, está la cuestión existencial de la vida. Le damos la bienvenida a Patricio Campos, que se viene sumando a la clase en el día de hoy. Bueno, en el versículo anterior, en el 6, 20 y algo, a ver, déjenme revisar. El último versículo del capítulo 6 decía, en realidad no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Bueno, ahora en el capítulo 7 está la respuesta, po. Lo mejor es tener un nombre que valga la pena, ¿no? Dirá la TLA, fíjense cómo traduce la TLA, más vale ser respetado que andar bien perfumado. Más vale el día en que morimos que el día en que nacemos, ¿no? Miren cómo coloca el poema, más vale ser respetado que andar bien perfumado. Está bueno eso. Está bien buena esa traducción. Ahora, el versículo anterior comenzaba entonces con la pregunta, ¿quién sabe lo que es bueno? Bueno, aquí se responde de dos formas, ¿no? Lo mejor es tener un buen nombre, porque además el nombre es nuestra esencia, ¿no? Eso es lo que dice la onomástica del Medio Oriente, que tu nombre es tu esencia. Por eso es tan importante el significado del nombre. Y dirán algunos rabinos en la antigüedad que el nombre representa el alma de la persona, ¿no? Bueno, el Midrash, por su parte, dice que el perfume tiene fecha de caducidad, se acaba el olor, ¿cierto? Mientras que la buena fama es todo lo contrario, se extiende, ¿no? También dice lo siguiente en el Midrash, a cualquier ser humano se le imponen tres nombres. Esto estuvo bueno, ¿no? A cualquier ser humano se le imponen tres nombres. El que le dan sus papás, el que le dan todas las demás personas y el que queda registrado en el libro de las generaciones de la creación. ¡Qué buena! ¿No? A veces yo me pongo a pensar, y si quisiera otro nombre, mi nombre me encanta, ¿no? Pero si quisiera ponerme otro nombre, ¿qué nombre me pondría? ¿Qué nombre te pondrías tú, no? ¿Y qué representa ese nombre? Porque los nombres, la sonoridad de los nombres representan ciertas cosas, representan cierta imagen también, ¿no? Entonces, ¿qué nombre te gustaría colocarte, ¿no? Que representa algo. Sonoramente hay nombres que son bellísimos, ¿no? Son bellísimos. Eh, pero es una cosa personal, ¿no? No les voy a decir qué nombre yo encuentro bellísimo, capaz que usted lo encuentre feo. Pero como salió hace tiempo atrás en lengua castellana las palabras más bellas, ¿no?
que existían en castellano. Bueno, respecto a los nombres es lo mismo. ¿Qué nombre te pondrías tú si no tuvieras tu nombre? ¿Y qué representa ese otro nombre sonoramente y también en la imagen que representa? Es una cosa interesante. Bueno, entonces a todos nosotros, según el Midrash, se nos colocan tres nombres. Nuestros padres nos colocan un nombre y los demás nos conocen por otro nombre. Eso yo lo encontré súper interesante. ¿Cuáles son los nombres por el cual eres conocido? ¿No? Porque claro, mi mamá cuando se enoja conmigo me dice Emir Ángel, ¿no? Me dice Emir Ángel. Mi señora igual, cuando se enoja me dice Emir Ángel. No hagas eso, Emir Ángel. ¿No? Entonces me dicen mis dos nombres, ¿no? Entonces, pero ¿cómo te conocen los demás? ¿Quién eres para los demás? Claro, quizás sigue siendo el mismo, pero generalmente va como, con un adjetivo, ¿no? Como que tu nombre es... Ah, sí, Emir, él... Ahí usted colóquele el adjetivo, ¿no? O Antonia, etcétera, o Beto, o todo, o Alfonso, Yossi, etcétera. ¿Cómo eres conocido por los demás? ¿Cuál sería el adjetivo que tú crees que los demás te colocan? Porque además podemos tener varios adjetivos, ¿se fijan? Para algunos, por ejemplo, yo puedo ser Emir, así el gallo pedante, ¿no? O como me dijo una vez un estudiante aquí, me dijo, ¿tú qué dices que sabes, no? Emir, el que dice que sabe, el que cree que sabe. Em, y otros, ¿no? ¿Cómo somos conocidos por los demás? Será por distintas cosas, ¿no? Distintas actitudes o aptitudes también. Antonia dice, yo tengo tres nombres y cuando mi mamá se enoja me dice el tercer nombre. Está buena. Bueno, entonces, primer nombre es el nombre que nos dan nuestros padres. Segundo nombre, podríamos decir que es el adjetivo, ¿no? Con que somos, el problemático, la problemática, el complicado, la complicada, el simpático, la simpática. Este sabe, este no sabe. El que no sabe qué hacer, etcétera. El que se enreda todo, el que tiene las cosas súper claras, etcétera. ¿Cómo seremos nosotros conocidos? Por los demás, por los distintos adjetivos. Eso podría ser una pregunta para el libro, ¿no? Dime cuáles son los tres adjetivos con los cuales eres conocido por los demás, ¿no? En mi caso podrían ser, ¿cuáles podrían ser? El profe, el pedante, tengo que decirlo, ¿no? Eh, no sé, qué buen ejercicio. Ya, lo vamos a colocar como pregunta en el libro. Celeste dice, yo me dejaría solo mi primer nombre, Celeste, porque mi segundo es Soledad y no me gusta. Celeste Soledad, qué poético. Pero Celeste, ¿cómo no te gusta esa combinación? Celeste Soledad. Qué lindo nombre. Qué lindo nombre. Entonces ese va a ser un ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son los tres adjetivos por los cuales eres conocido por los demás? Bueno, y el Midrash dirá que hay un tercer nombre que se nos coloca y que es el que se impone en el libro de las generaciones de la creación. Buena. ¿Eh? Bueno, esta pregunta o esta afirmación que aparece en este versículo 1 y las que vienen posteriormente son una de las partes claras de este libro de por qué se le llama un libro pesimista, ¿no? Por supuesto que se le llama un libro pesimista en una generación, esta generación, en donde la búsqueda del placer lo es todo. Nosotros buscamos el placer en todas las dimensiones. Y ojo, que la espiritualidad y la iglesia no se ha salvado de eso. Em, no se ha salvado de eso porque buscamos placer también en la iglesia. También hemos tratado de hacer que la iglesia sea un lugar placentero. Buscamos iglesia en donde el pastor sea coach y donde te diga todo lo bueno que puedes llegar a hacer y todo el dinero que puedes llegar a tener y todos los autos que te puedes comprar porque tú naciste para ser cabeza y no cola, etcétera. Entonces buscamos iglesias que nos den placer al oído, que nos den placer artístico, ¿no? Con una música que nos eleve, ¿cierto? Que nos haga pensar, sentir cosas.
Desde ese punto de vista, muchas iglesias se han especializado en crear experiencias placenteras. Estoy muy jugoso hoy día. Hay iglesias que se han especializado en crear experiencias de placer dentro de sus servicios. Claro, porque somos una generación que busca el placer y la religión, por ende, no está exenta de buscar este placer, porque religión no es lo mismo que espiritualidad, ¿no? Entonces, hay ciertos movimientos, eh, ciertos movimientos que se especializan en eso, en entregarte una experiencia placentera. El problema con eso, y no está mal, ¿no? Pero el problema con eso es que terminas asociando a Dios a experiencias placenteras, ¿no? Entonces, hay un problema ahí, ¿no? Celeste dice el nombre gracias a mi abuela Rosa, que miraba una novela llamada como mi nombre. Bueno, déjame decirte que mi nombre que es... no, bueno, yo me llamo Emir porque mi papá se llama Emir. Entonces a él le colocaron Emir porque mi abuela creo que leyó una novela árabe alguna vez en la vida y de hecho uno de sus hijos le puso Omar y a otro le puso Emir, ¿no? Entonces estábamos como formando todo la casta de los Omeya acá en el sur. Bueno, pero eso es. Así que no. Siempre que me preguntan mi nombre, dicen, tú eres árabe. No, no soy árabe. Me gustan los dulces árabes, pero no soy árabe. Carlos Iriarte, saludos, doctor. Hermano, soy solo un pámpano injertado. Eh, ahí está Carlos, quien me hizo la entrevista. Qué buena, qué entretenida. Lo va a hacer súper bien en el podcast que ayer pudieron escuchar, ¿no? Ahí conocieron parte de mi vida, ¿no? Eh, Mira, y Maggie coloca, y ojalá que los pobres, hediondos y negros no se acerquen para seguir esa experiencia placentera. Hay muchas iglesias que les ocurre eso, ¿no? La experiencia placentera es la experiencia placentera entre los que somos iguales, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema, ¿no? El- Acá el ejército de salvación es para nosotros los pobres. Bueno, vamos al versículo número 2. Lo leeré en la Reina Valera. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. No lo sé, me saboreo. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Vamos a intentar traducir eso, ¿no? Eh, Ahora, la casa del luto, en realidad, ¿cómo estás, Elizabeth Pumares? Un abrazo, bienvenida. La casa del luto es la casa de la tristeza, ¿no? La palabra, déjenme revisar bien aquí. Give me a second. Aquí está. Me pasé de largo. Ya, la casa del luto, fíjense que el luto se dice, esto es interesante, o tristeza mejor dicho, ¿no? Se dice Ebel, se dice casi igual que Hebel, casi igual, solo que la primera letra cambia. Hebel tiene una letra que nosotros transliteramos como una H, por eso decimos Hebel, mientras que la palabra tristeza se dice Ebel y es con una Aleph. ¿Habrá alguna relación entre, entre Hebel y Ebel? ¿Habrá alguna relación entre vaciedad y tristeza? He ahí la pregunta. Bueno, mejor es si la... estaba leyendo acá. Ya, es mejor la casa de la tristeza que la casa del luto, aunque el sentido se entiende igual, ¿no? Como la tristeza, ¿no? Uno podría decir, como dicen los gringos, como dicen, I feel blue, ¿no? Me siento triste. Como la película Intensamente, ¿se acuerdan qué linda la película esa donde salen los sentimientos y todo? Eh, bueno, entonces en la casa de la tristeza puede ser, ¿no? Y el que vive
lo pondrá a su corazón. Sigue siendo un poquito enredado. Ahora, la TLA lo traduce muy bien. Dice que nos hace bien recordar que algún día moriremos. ¿Ya? Eso significa la parte final donde dice, y el que vive lo pondrá en su corazón. Es mejor decir entonces, nos hace bien recordar que algún día moriremos. Por eso es bueno estar en la casa de luto, ¿no? El Midrash al final dirá, el que aún está vivo que reflexione, ¿no? Ese es el sentido de esta parte final del texto hebreo, que no está muy sencillo de traducir. Dice, Behajai Yiten, y la vida esto es como muy, muy literal, y las vidas darán el livo a su corazón, ¿no? Y la vida darán a su corazón. Entonces, por eso se hace una interpretación mucho más clarita que dice, el que aún está vivo, que reflexione, o como dice la Reina Valera, que nos hace bien recordar que algún día moriremos, ¿no? Eh, Esto es súper interesante, muy interesante. Patricio dice, nunca sé qué decir en un velorio, todos dicen lo mismo. ¿Cómo lo dice usted, profe? Uf. Bueno, yo muy pocas veces digo mi más sentido pésame, ¿no? Que también es una forma de decirlo. Yo generalmente digo cosas como lamento tu pérdida. Eso es una de las cosas que digo porque es lo que yo siento, ¿no? Lamento su pérdida. Eso, pero trato de decir muy poquitas cositas, ¿no? O sea, olvídense que alguna vez en un sermón voy a decir, Diosito se lo llevó porque ahora Diosito no sé qué, y que ahora hay un angelito más en el cielo, o algo por el estilo, ¿verdad? Nunca voy a decir eso, ¿no? La verdad es que trato de decir lo menos posible. Eh, Calladito me veo mejor en un funeral. Claro que me toca hacer el sermón y me toca oficiar. De hecho, ayer fui a hacer un funeral, a oficiar un funeral, a una localidad cerca de acá de Valdivia. Yo en el funeral canto, en el funeral incluso a veces los saco un poco de la tristeza y trato de que se relajen un poco. De hecho, leo Eclesiastés, ¿ah? Eclesiastés lo leo mucho en los funerales. Entonces, sí, pero la verdad es que mejor a veces no digo nada. Y cuando voy como invitado, bueno, la verdad es que a uno no lo invitan, ¿no? Cuando voy porque es alguien cercano o alguien cercano o alguien cercano, voy y me siento y me quedo calladito nomás, no, no recorro, no saludo, no digo, porque así no me expongo a decir cosas que no sé, primero a decir cosas que no tienen sentido y que se dicen porque hay que decirlas, prefiero no decirlas, ¿no? Entonces, no, ahí mejor como decimos por acá, callan pim bombín. A ver, ¿qué cositas han ido poniendo por acá? Yosinella colocó en la NTLH, dice, es mejor ir a una casa donde hay duelo que ir a una casa donde hay fiesta, ¿no? Porque donde hay duelo recordamos que un día también moriremos y los vivos nunca deben olvidar eso. Qué buena traducción. La Septuaginta dice casa de lamentos y casa de borrachera. Está buena, o sea, no es, la cosa no es casa del banquete, ¿no? Parece que es casa de borrachera, ¿no? Ahora, evidentemente el sentido de este texto no es que uno debiera pasar de velorio en velorio o de tristeza en tristeza, ¿no? Sino que lo que está diciendo Cogelet, recordemos que esto tenemos que leerlo junto con Cogelet, Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Lo que busca, por ejemplo, Cogelet con todo tiene su tiempo es lo siguiente: que tengas conciencia plena del tiempo que estás viviendo. No que estés, no que estés viviendo un tiempo con tu cuerpo aquí, pero tu mente allá, ¿no? Cogelet dice, todo tiene su tiempo, o sea, tienes que tener conciencia absoluta de lo que estás viviendo. Hoy día es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque no vivimos nuestros tiempos ahí donde estamos, porque sacamos el celular, ¿no? Entonces, si estoy en la fila del banco, raca, taca, taca. No, no, no estoy en la fila del banco, mi cuerpo está en la fila del banco, pero mi mente está chateando, entonces en los funerales pasa lo mismo. Uno ve un funeral y la gente está en otra, ¿no? Entonces, al no vivir un tiempo conscientemente, la verdad es que tenemos como residuos temporales, ¿no?
residuos temporales como que no tomamos conciencia de los tiempos que estamos viviendo y por lo tanto pasamos al siguiente y estamos conectados con 100 cosas al mismo tiempo, que el WhatsApp, que 3 o 4 personas en el WhatsApp al mismo tiempo, que el Facebook, estoy viendo si le dieron me gusta a la última clase que hice, que si le dieron like, etcétera. Y estoy pensando en los libros que quiero leer, en lo que entonces, finalmente una persona se transforma en 10 personas. Y por ende no tomamos conciencia del momento en el que estamos. Y no tomar conciencia del momento en el que estamos significa que creamos un saco de residuos temporales, que nada tiene consistencia, nada tiene substancia para poder hacer esto, ¿no? Entonces, la recomendación aquí no es que uno tenga que pasarse en los funerales y no ir a las fiestas, po, si las fiestas son entretenidas, ¿no? Lo que quiere decir es que cuando vayas al funeral, toma conciencia de lo que ahí está ocurriendo. Porque tomar conciencia de eso es lo que dice acá. Tomar conciencia de eso es lo que uno debería decir, ok, bueno, todos vamos a ir hacia ese lugar, ¿no? Y yo generalmente en los funerales cito mucho Eclesiastés, y Eclesiastés, por ejemplo, 1:3, cuando dice el texto, ¿qué provecho tiene el hombre de tanto afanarse en esta vida? Y yo digo, ese texto en los funerales. ¿Por qué? Porque lo que yo espero es que la persona que está en el funeral, viendo que se le fue su amigo, su pariente, lo que sea, su vecino, su vecina, tome conciencia de qué provecho tengo ojo, que el afanarse no es el trabajo, es el afanarse, ¿no? Entonces, ¿qué provecho he tenido en la vida de hacer todo lo que he hecho y qué voy a ganar con eso si voy a terminar aquí, en el cajón, ¿no? Entonces yo cito mucho a Eclesiastés y parto usualmente con Eclesiastés 1:3. ¿Qué provecho tiene el ser humano de tanto afanarse en la vida, ¿no? Así es. Gela colocó, me pasa lo mismo, doy un abrazo fuerte y la persona dolida sabe que estoy con ella. Exacto. Eso es mucho mejor que decir cosas que uno no sabe cómo salir de ahí después, ¿no? Bueno, a veces me pregunto si realmente la muerte nos hace pensar. Sé que sí, pero la pregunta es qué cosa nos hace pensar y con qué intensidad pensamos en ello. ¿Cuántas veces conversamos sobre la muerte, por ejemplo? Por ejemplo, recuerdo cuando llegaron a Chile los cementerios Parque, que no sé, será hace 20 años atrás, más o menos, no lo recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que antes nadie pensaba en eso, ¿no? Entonces la gente al principio encontraba como un poco macabro que alguien llegara a su casa y le dijera, ¿usted ha pensado en dónde lo van a enterrar cuando se muera? Y la gente estaba como escandalizada al principio y decía, ¿pero cómo? Porque lo que ocurría, y de hecho sigue ocurriendo todavía, es que alguien espera que se muera nomás y ahí empiezan los trámites de si tengo un hoyo donde me van a enterrar o no, de cuánto vale y todo lo demás. Como que la gente no piensa en eso antes. Entonces, yo tenía una señora que era amiga, que trabajaba en eso, y siempre hablábamos de eso, ¿no? Y me decía que la gente a veces se espanta con eso, pero es hablar de algo que va a ocurrir sí o sí, digamos. No debemos tener una relación mala con la muerte. Yo trabajo en un colegio acá en Valdivia, el colegio alemán de Valdivia, y en el colegio alemán hay un parque que está cercado, por supuesto, con medidas de seguridad y todo, pero en ese parque están enterrados los fundadores del colegio. Y yo usualmente me llevaba a mis alumnos a jugar ahí, a jugar. Hacíamos competencias, un montón de cosas, incluso a veces les colocaba una música con mi parlantito Bluetooth y los sentaba ahí al lado de las tumbas, ¿no? Y los hacía escuchar música, mirar los árboles, escuchar, reflexionar, etcétera. En ese lugar. Porque a mí me parecía importante que ellos tuvieran un contacto con eso, ¿no? La muerte mismo no es una cosa, digamos, tan trágica o tan... Es parte de lo que es nuestra vida, ¿no? Por eso me gustó tanto la película Coco. Pucha que me gustó la película Coco. Y me la lloré toda con la película Coco. A gritos casi lloré. Bueno, quizás la recomendación, más que de la casa del banquete que está mal,
y la casa de luto significa detenernos por un momento a pensar sobre las cosas importantes, las realmente importantes, ¿no? Bien, vamos al versículo número 3. Y aquí tenemos harta carne que sacar de este hueso. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Yo coloqué la traducción de esta forma. Mejor es el enojo, ¿ven? Por eso yo llegué enojado hoy día. Estaba enojado. Pero me pasó un poquito. Mejor es el enojo que la risa. Mal humor. Fíjense que otra de las traducciones de mal humor es fealdad. Como que cuando uno está enojado se pone más feo. Puede ser. Pero hay gente que cuando se enoja se ve linda. ¿No? Entonces, no lo sé. Pero una traducción, una acepción de la palabra mal humor es fealdad, ¿no? De enojado. Eh, Voy a leerla de nuevo, ya me enredé. Mejor es el enojo que la risa, porque con el mal humor del rostro se abuenará el corazón, puse, ¿no? Se abuenará el corazón. Juneman traduce así. Buena, indignación sobre risa, pues, en desmejora del rostro se mejorará el corazón. Y la NTLH dice, mejor es la tristeza que la risa, porque la tristeza hace que el rostro mire hacia abajo, pero hace que el corazón comprenda. ¡Qué linda traducción! Bueno, gracias, Yossi. La TLA también se la juega y dice, más vale llorar que reír. El llanto nos hace madurar. ¿Qué tal? ¿Qué tiene la tristeza que puede enmendar nuestro corazón? Bueno, obviamente este no es un texto apto para personas que viven en la melancolía, ¿no? Evidentemente el texto nos está diciendo, mira, todos los melancólicos van a tener un corazón elevado y todo lo... No, eso es otra cosa, ¿no? La idea esencial de este texto, ya que viene hablando de la muerte y el luto, se refiere a que es mejor detenerse a reflexionar, aunque sea crudamente, que no hacerlo. El llanto y la tristeza en su justa medida nos dan cierta visión de profundidad. No sé si ustedes van a compartir lo que yo les voy a decir. De hecho, hay personas que no lo han compartido cuando yo lo he dicho, pero a mí me ocurre. Por eso hablaré en primera persona. Pero cuando yo estoy triste, triste, ¿no? Con todas sus letras, a veces me pasa. Siento que mi conexión con Dios es mucho más profunda que cuando estoy alegre. Ahora, ese es mi caso. Siento que hay una dimensión distinta, una profundidad distinta en mis oraciones, en los cantos que hago a Dios, en las lecturas que hago de la escritura. Siento que cuando hay tristeza en mi corazón, hay una profundidad distinta, una relación distinta, hay una honestidad distinta, hay una, un querer percibir a Dios distinto. Que cuando estoy más o menos bien o cuando estoy derechamente alegre, que también puedo orar, también puedo leer la Biblia, etcétera, pero nada se igualará a cuando la tristeza se asoma y siento que mi relación con Dios adquiere una dimensión completamente diferente. No sé si a ustedes les pasa eso, ¿no? A mí me ocurre. Eh, entonces el llanto y la tristeza, pero en su justa medida, ¿no? Nos da cierta visión de profundidad. Miramos distinto, vemos distinto, ¿no? Por eso yo en los mismos funerales, cuando oficio, yo le digo a la gente, miren, cuando ustedes se encuentran en la calle y se saludan, no es lo mismo el saludo que se dan aquí en este momento y en este lugar, porque aquí hay algo distinto, los ojos brillan de manera distinta, hay pena, hay tristeza, y las palabras adquieren un contenido emotivo, emocional y sustancial diferente, ¿no? Entonces, eh,
es distinta, la tristeza es distinta, nos da una dimensión de nosotros mismos, de nuestra relación con otros y nuestra relación con Dios que para mí es mucho más rica, ¿no? Pero en su justa medida, por eso este texto nos habla a las personas que sufren de melancolía, sino que porque el que sufre de melancolía es dominado por la melancolía. Quien tiene tristeza puede dominar su tristeza y decirle hasta acá llegamos, ¿no? Entonces, esa para mí es la idea central. Por eso consideramos que las personas que siempre andan alegres y risueñas por la vida, esto también es muy personal, ¿no? Pero cuando yo veo una persona que siempre anda demasiado bien, que siempre está alegre, que siempre, yo como que no podría tener una conversación de esas conversaciones que dice Francesc Torralba en su libro Inteligencia Espiritual, donde dice que una de las características de la inteligencia espiritual es tener conversaciones profundas con otros. Hay personas con las cuales yo no puedo tener esas conversaciones profundas porque siempre se andan riendo, ¿no? Como que siempre están alegres y yo no puedo llegar a eso, ¿no? Entonces, por lo menos es una cosa desde la percepción. La tristeza es buena cuando tienes control sobre ella. O sea, pensemos en la cantidad de obras musicales, literatura, de arte o teatro que ha salido de mentes que han pasado por los valles de los huesos secos, ¿no? Por los valles de la tristeza, que han salido de mentes con pena, digamos. Pena en Chile quiere decir tristeza, ¿no? No vergüenza. Hay ciertas tristezas, y este es un término que a mi amigo Lucho Tapia le carga que yo utilice, pero lo voy a utilizar igual para que se moleste. Entonces, yo creo que hay ciertas tristezas que son capitalizables, es decir, que pueden traer beneficios a otros si las sabes administrar. Bueno, lo hemos dicho, ¿no? El arte, la literatura, la música, hay gente que ha compuesto en sus momentos complejos de la vida y todos nosotros disfrutamos de eso, ¿no? Bueno, leamos los salmos, po. Los salmos escritos muchas veces cuando el pobre David estaba hecho pebre, en Chile significa que estaba muy mal, triste, triste, angustiado, salieron los salmos más lindos. Entonces, la tristeza es buena cuando tienes control sobre ella o cuando sabes que va a tener un fin, fin en términos temporales, ¿no? Y fin en términos objetivizables. La tristeza nos da otra perspectiva, nos frena. Literalmente un funeral nos saca de nuestra cotidianeidad, ¿no? Y nos trae de vuelta a la vida. Es curioso que el funeral, que es una ceremonia de muerte, nos trae a la vida, nos trae conciencia acerca de la vida. Pero siempre es la tristeza que podemos dominar, porque aquella que nos domina no siempre nos traerá beneficios. Es muy interesante que Pablo en 2 de Timoteo 2:24, pero en la Reina Valera, voy a pedirle a Eddie si tiene la de 1909 a mano, que tenga a mano, por favor, 2 de Timoteo 2:24, ¿ya? Que la tenga a mano a ver si me ayuda con eso. ¿Por qué? Porque en la Reina Valera 2 de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora, eso lo dice la Reina Valera. El texto griego habla de paciente, ¿no? Paciente. Ahora, yo no sé qué dice la Reina Valera de 1909, ¿no? Yo no sé si dice sufrido, pero siempre me llamó la atención eso. ¿Por qué Pablo le recomienda a Timoteo que, entre otras aptitudes, el sufrimiento sea parte de su esencia, ¿no? Bueno, quizás porque Pablo siempre estaba enojado y se tomaba las cosas muy, muy en serio, o porque Pablo consideraba que en el sufrimiento había cierta riqueza, ¿no? Que podía salir algo bueno de ahí. Por último, la palabra enojo, que traduje yo personalmente por pesar, de la Reina Valera, igual tiene una connotación bien interesante, porque solo en el enojo a alguien lo podemos ver en perspectiva. Ah, aquí está, Celeste. Celeste es la de 1909. Dice que el siervo del Señor no debe ser litigioso, esa es, gracias, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. Eso, ¿no?
Eh, Porque quizás Pablo, bueno, la verdad es que el texto griego dice paciente, pero quizás Reina Valera interpretó paciente porque la paciencia implica sufrimiento, indefectiblemente ocurre eso, ¿no? Ahora bien, ¿por qué la palabra enojo? Déjeme leer de nuevo el texto. Déjeme leer de nuevo el texto. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que... Ah, no, perdón, ese es el anterior. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Bueno, yo traduje entonces pesar por enojo. ¿Por qué enojo? Eh, Porque en el enojo de alguien podemos verle en perspectiva. A veces no es la perspectiva que quisiéramos ver o que no nos imaginamos, pero es necesario conocer el enojo del otro. Es muy, yo le digo a los novios, ¿ah? Cuando me piden charlas matrimoniales antes del matrimonio, yo le digo, ¿y se han visto enojados? Pero bien enojado, ¿no? No me refiero ay, esto me molestó. No, me refiero a enojo. Ya cuando uno está realmente fuera de sus casillas, ¿no? Furioso podríamos decirlo. Vamos a remitirnos nuevamente a la palabra, a la película intensamente, ¿no? Furia. Porque es importante, eso nos da una perspectiva que nosotros no solemos tener de los otros, ¿no? Bueno, el Midrash traduce la parte final la severidad del rostro y compara esta severidad o este enojo con que hubiera sido mejor que Dios se enojara con la generación del diluvio, con la generación de Sodoma, antes que exterminarlos. O sea, la idea del Midrash es que hubiera sido mejor que Dios se hubiera enojado con ellos, los hubiera reprendido, bien reprendido, pero que no los hubiera exterminado, ¿no? Queriendo decir que hay ocasiones en que es mejor mostrar el enojo antes que no hacerlo. O sea, podríamos decir, hay un tiempo de enojarse y un tiempo de no enojarse, ¿no? O de pedir perdón por el enojo. Ya, y hasta aquí llegamos. Eh, Avanzamos bastante bien con nuestros primeros tres versículos del capítulo número 7 de Cogelet. Bueno, eso dije, ¿no? De Eclesiastés capítulo 7 versículo 1 de 3. Miren lo perdido que ando hoy día. Ya, y nos encontramos mañana entonces a la misma hora de siempre a las 9 de la mañana vía Facebook, que nos ha ido muy bien, ya no peleé, ya no rabié con YouTube, no se me cayó la señal, no se me desconectó la camarita, etcétera. Así que esto ha sido súper, súper bueno en muchos sentidos. Eh, Eddie colocó el título de una autora, Herta Müller, que dice, preferiría no haberme conocido hoy. Qué buen título, qué buen título, ¿no? Ya, hoy día hemos hablado del enojo, hemos hablado de la tristeza, ¿no? Hemos hablado de la muerte también. Es parte de Kohelet, ¿no? Es parte del recorrido que estamos haciendo por este libro tan profundo del Antiguo Testamento. Besotes para todos, que lo pasen muy bien. Cuídense, nos encontramos mañana, si Dios quiere, a las 9 de la mañana con los siguientes versículos de Kohelet. Goodbye, bye bye, shalom, nos vemos.